Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Estamos en esta serie, todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, basado en Mateo 28, 19 y 20. Esta es la sesión 14 y vamos a ver los mandamientos 82 al 87. De hecho, vamos a iniciar hoy una nueva secuencia de mandamientos. Hemos descubierto que los mandamientos de Cristo están ligados, que vienen así como en pares, en triples, vienen 5 juntos, asociados, porque están hablando acerca de lo mismo. A partir de ahora vamos a ver los mandamientos misioneros, los mandamientos cuando Él nos ordena ir, qué debemos hacer cuando vamos. Y hay un mandamiento que representa el antes y el después. Todo esto con base a lo que hemos aprendido de la clasificación de los mandamientos de Jesús, que todos los mandamientos de Jesús pueden clasificarse en 3 grandes grupos: ven, permanece y ve. Hasta ahora la mayoría de los mandamientos que hemos visto tienen que ver con permanecer, ¿sí? Ven, permanece y ve. Todo centrado en Jesús. Jesús nos dice, ven a mí, permanece en mí, ve por mí. Ven a mí por tu bien, permanece en mí por el bien de la iglesia, ve por mí por el bien del mundo. Ven a mí. Hay 5 mandamientos en este grupo. Ya hemos visto el primero. De hecho, el primero de todos los mandamientos de Cristo es vengan. El segundo es vean. Y hemos visto la mayoría hasta hoy permanece. Hay 223 mandamientos. Y luego hay 32 mandamientos misioneros o 32 mandamientos de ir. Vamos a ver aquí en la primera ocasión que Él envía a los discípulos a predicar el evangelio, cuando ya tenía unos 2 años con ellos y los manda a hacer lo que Él estaba haciendo, la serie de mandamientos que establecen esos mandamientos, lo que todos y cada uno debemos obedecer una vez que hemos venido a Cristo y estamos permaneciendo en Él, y entonces nos manda. Dios no espera que tengamos todos los mandamientos para empezar a ejercitarlos. De hecho, es sobre la marcha. Entonces, es muy emocionante lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy en las próximas 4 o 5 sesiones. El método de Cristo, pues, es ven, que significa evangelismo, permanece, que significa discipulado, y ve, que significa misiones. Evangelismo, discipulado y misiones. Tenemos que ganar a las personas para Cristo, luego edificarlas en su fe, discipularlas conforme a los mandamientos de Cristo y luego enviarlas a hacer la misma labor, todo con el fin de que esos que enviamos repitan el proceso, evangelicen y discipulen, y a estos que discipulen los envíen. Esto es crítico, esto es de verdad fundamental, porque la mayoría no lo hace así. Y lo que básicamente nos está diciendo el Señor Jesús es evangeliza, gana personas para Cristo. Esas personas para Cristo discipúlalas, y allí es cuando se establece la iglesia. Y ya que los discipulaste, nos está diciendo divide la iglesia. O sea, esos que tienes y que has formado ahora, sácalos y envíalos y vuelve tú a hacer lo mismo, ve tú por más, y así la iglesia crece más rápido. Es muy triste, pero la mayoría no lo hace así. Y las iglesias, tarde o temprano, terminan dividiéndose. Es mejor que las dividamos nosotros, guiados por el Espíritu Santo, porque es lo que establece Jesucristo, a que sea el diablo o la carne o los chismes o el pecado quienes dividan la iglesia. Entonces, hemos visto que hay tipos diferentes de mandamientos de Cristo.
que se pueden clasificar en mandamientos directos, cuando Él nos da la orden, simplemente arrepiéntete, cree en el Evangelio. También están los mandamientos con promesa: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mandamientos que vienen asociados con una promesa. También hay mandamientos circunstanciales, que tienen que ver con cosas que puede ser que nos pasen, puede ser que no. Cuando te den una bofetada en la mejilla derecha, presenta la otra. Cuando alguien te quiera robar la túnica, déjale también la capa. Son cosas que tenemos que tener presentes para poder ponerlas en práctica cuando la situación se presente. Y hay mandamientos condicionales que empiezan con un sí. Si tu ojo derecho te fuese ocasión de caer, si tu mano derecho te fuese ocasión de caer, si tu hermano peca contra ti. También hay mandamientos prohibitivos. Por ejemplo, hemos visto ya 7: no juren en ninguna manera, no juren por el cielo, no juren por la tierra. Y hay una diferencia entre las prohibiciones de la gracia y las prohibiciones de la ley. Las prohibiciones de Cristo son para libertad, son para impulsarnos, no para limitarnos ni esclavizarnos como los mandamientos de la ley. Por eso muchos le tienen miedo a esta palabra, mandamientos, porque asocian los mandamientos con la ley. Sin embargo, bajo la gracia, el Espíritu Santo dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque juntamente con el mandamiento nos da el poder para que lo podamos obedecer. No hay un solo mandamiento que nos haya puesto Jesús que no lo podamos obedecer, porque ni siquiera somos nosotros los que lo vamos a poner en práctica, sino es Él en nosotros quien lo va a hacer. Es en su poder y en sus fuerzas. Y luego están los mandamientos misioneros, de los cuales vamos a ver una serie ligada ahorita en la primera ocasión que los envía a predicar el evangelio. Empecemos pues viendo la 82ª cosa que Jesús mandó. Pasemos al otro lado, que marca el antes y el después. Hasta acá es posible que usted diga, bueno, pues yo ahí la llevo, estoy poniendo en práctica los mandamientos de Cristo. Ahorita vamos a hacer un breve resumen, muy breve, de lo que ya debemos estar practicando, cuando entonces tenemos que obedecer, poner en práctica este mandamiento de Jesús. En Lucas 8:22, Jesús mandó a sus discípulos: pasemos al otro lado. Jesús es el único Dios verdadero, el todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Él no necesita nuestra ayuda, Él todo lo puede, ya que es todo suficiente. Sin embargo, nos ama y disfruta de nuestra compañía. Por eso nos incluye en su obra, y pudiendo pasar Él solo, nos dice: pasemos. Cuando uno pasea, y pasar tiene que ver, es la misma raíz de la palabra pasear. Pues es muy aburrido pasear solo, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, cuando nuestro hijo Aleph apenas tenía 1 año, año y medio, nos invitaron a Cancún y hicimos algunos paseos en la lancha, ¿no? Pasamos hacia Isla Mujeres, hacia Cozumel con nuestro niño en brazos, y que de verdad que es una bendición hermosa ir cargando un niño que no entiende, la verdad no entiende mucho de lo que está sucediendo, pero la compañía de los hijos es invaluable, no se compara absolutamente con nada. Lo mismo Dios, Él lo puede hacer solo, pero Él ha decidido hacerlo con nosotros. Este mandamiento es muy significativo y tiene mucho significado espiritual. Es interesante notar que los mandamientos de Jesús no son ni aleatorios ni esporádicos, sino que llevan un orden muy específico. Jesús primero estableció el fundamento de la vida cristiana, los mandamientos 1 al 7.
Luego mandó respecto a nuestras relaciones con los demás, debido a nuestra obediencia en venir a pos de él, del 8 al 18. Después se refirió a cómo enfrentar la tentación, tanto espiritual como emocional y física, que moldean nuestro carácter a imagen suya. Los mandamientos 19 al 44. Entonces manda respecto a la oración y el ayuno en los mandamientos del 45 al 53 y termina con la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, enseñándonos sobre una confianza total en el Padre en todos los aspectos, mandamientos 54 al 68. Ahora vuelve a poner el dedo en la llaga respecto a nuestras relaciones personales, particularmente con aquellos que comparten nuestra fe, con los hermanos de la iglesia, del 69 al 79, para enfocarse en el evangelismo y nuestras relaciones con aquellos que no comparten nuestra fe, del 80 al 125. Los mandamientos misioneros tienen que ver con el evangelismo, tienen que ver con nosotros relacionarnos con la gente que no conoce a Cristo. Y de nuevo, reforzar nuestro carácter en todas las áreas, del 126 al 166, para continuar con la fe aplicada a nuestro carácter, al ministerio y a nuestras relaciones, del 167 al 215. Noten cómo mucho tiene que ver con el carácter y con las relaciones humanas, las relaciones familiares, personales, para después reafirmar su divinidad, el propósito de su venida, su misión en la tierra y el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros desde los siglos y edades, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús, el Hijo de Dios, que vivamos en Él, que vivamos por Él y vivamos para Él, andando como Él anduvo y prosiguiendo Él en nosotros la obra que empezó en esta tierra hasta el fin del mundo. Y eso va del 216 hasta el último mandamiento que dio a los discípulos, que mandó guardar a sus discípulos. Pasemos al otro lado, implica que existe otro lado, otro nivel más elevado, un lugar mejor, y que tenemos que hacer un esfuerzo, pero también implica que lo pasaremos acompañados de Jesús, que no pasaremos solos. Si bien implica un lugar mejor, implica un esfuerzo de nuestro lado, pero también implica que no podemos hacerlo solos, que no podemos pasar solos. La frase "el otro lado" la utilizan inmigrantes de todo el mundo para referirse a un país mejor, a una vida mejor, a un mejor futuro. Y por eso se arriesgan y dejan todo para llegar al otro lado. Y como no pueden hacerlo solos, necesitan contratar los servicios de los llamados coyotes para que los ayuden a pasar al otro lado. Jesús nos está mostrando que hay un mejor lugar que en el que actualmente estamos, que hay una vida mejor, un futuro más excelente, y Él mismo quiere guiarnos en ese camino. Muchos cristianos se quedan en el permanece nada más. De pronto creen en Cristo, son discipulados, empiezan a aprender y están aprendiendo y están disfrutando de la vida y están disfrutando porque la verdad, la vida en Cristo es maravillosa. Sin embargo, no es suficiente. Hay un lugar mejor, hay otro lado mejor. Eso le pasó a los primeros cristianos en Jerusalén. Estaban tan bendecidos por las manifestaciones del Espíritu Santo, la enseñanza de los apóstoles, tenían en común todas las cosas, estaban viviendo el sueño universal, podríamos decir, de ser felices. Pero el propósito de Dios no es que tengamos una iglesia perfecta o una comunidad perfecta o que en todo nos vaya bien y la estemos pasando bien. El propósito de Dios no es que nosotros experimentemos en plenitud el cielo en la tierra. Sí experimentamos algo del cielo en la tierra porque la verdad, la vida en Cristo es
maravillosa, pero el propósito no es ese. Si Dios nos bendice, si Dios nos provee, si Dios nos da, si Dios hace milagros, es para que nosotros compartamos eso con otros, para que nosotros también podamos alcanzar a otros y ganar a otros. Ese es el propósito principal. No es que nos quedemos con la bendición, sino que la compartamos. Algunos son como el mar muerto. El mar muerto recibe agua de 7 ríos, pero no da a ningún río. Por eso es un mar muerto. Allí no hay vida. Sin embargo, el río Jordán nace y riega hacia 7 ríos diferentes. Todo lo que el río Jordán recibe, lo reparte. Del mismo modo, si nosotros lo que recibimos nos lo guardamos, vamos a terminar estancados y al final de cuentas vamos a terminar en un desierto, como los israelitas que estuvieron 40 años en un desierto. Y algunos piensan, no, pues Dios está conmigo porque pues me provee, me protege, me cuida, está pendiente de mí todo el tiempo, lo puedo adorar. Sí, pero el hecho de que cuentes con la protección y la provisión y la bendición de Dios no significa que Dios está agradado con tu vida. Recuerda que de la mayoría de los israelitas no se agradó Dios y los tuvo vagando 40 años en el desierto. Sí, los protegía, sí les proveía, había una columna de fuego en la noche para darles calor, una nube que los cubría de los rayos del sol ardientes en ese desierto, caía pan del cielo, les proveía, tenían el tabernáculo entre ellos. Sin embargo, Dios estaba desagradado con ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido miedo a pasar al otro lado. Ellos habían sido rebeldes, ellos no querían pasar al otro lado, más bien querían regresar, querían volverse a Egipto, en sus corazones se volvieron para Egipto. Ellos no querían ir a la tierra prometida, cruzar el río Jordán, porque tenían miedo de los gigantes. Conocemos la historia, ¿verdad? Y muchos cristianos son así, se conforman, pero ¿saben qué? A pesar de que los israelitas pues tenían la protección y la provisión y la bendición de Dios, se perdieron de un lugar mejor, que era la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel y no un desierto. Y muchos cristianos son así. Se conforman con lo que tienen y ya no le quieren mover para no tener problemas. Dicen, no, yo así estoy bien, ¿para qué me meto en broncas? Así estoy bien, mejor ya ni le muevo. Porque cruzar al otro lado implica peligro, implica batalla, implica esfuerzo, como era para los judíos, implicaba que tenían que hacer eso si iban a cruzar al otro lado. Pero la verdad no vale la pena. Pasaron a la historia como rebeldes, como incrédulos. Por eso es que ese término mediocre, yo creo que viene de ahí, porque si nada más nos quedamos en donde estamos viviendo una vida chévere y pasándola bien con la protección, la provisión y la bendición de Dios, vamos a ser cristianos mediocres. Esto es, creen a medias, medio creen, porque les hace falta la otra mitad, que es pasar al otro lado. Han venido a Cristo, permanecen en Cristo, pero no están yendo por Cristo. Es interesante descubrir que Jesús mandó esto a sus discípulos después de una ardua y larga jornada de trabajo con las multitudes, al anochecer, al punto de dejarlo tan exhausto que se quedó dormido en la barca en medio de la tempestad. Pasar al otro lado a esa hora era muy peligroso y riesgoso,
pero sus discípulos obedecieron y le siguieron, y mientras cruzaban se desató una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y la barca se anegaba, es decir, su hundimiento era inevitable. Cualquier marinero, cualquier pescador sabe perfectamente que cuando la barca, que cuando el bote, el barco se anega, es porque ya su hundimiento es inevitable, ya no se puede hacer nada, hay que naufragar, hay que irse en un salvavidas, porque el bote ya no tiene remedio, ya no tiene arreglo, ya se anegó. Pero gracias a eso, gracias a esa situación imposible, pudieron ver el poder y la autoridad de Jesús y el milagro de que la barca no se hundió, sino que se mantuvo a flote sobrenaturalmente y pudieron llegar a su destino. Definitivamente hay un lugar mejor en el cual estamos, un nivel más elevado, un futuro más promisorio, pero debemos ser conscientes que requerirá de mucho esfuerzo e implicará peligros y tribulaciones. Pero al mismo tiempo debemos saber que no vamos a pasar al otro lado solos, sino con Jesús. Y si Él está en nuestra barca cruzando con nosotros, es imposible que la barca se hunda, por más fuerte y violenta que sea la tempestad. Si de verdad queremos ver milagros, si de verdad queremos experimentar la vida sobrenatural, la adrenalina, la vida en abundancia, tenemos que pasar al otro lado, tenemos que decidir dar el siguiente paso, decidir involucrarnos en la obra de Dios y obedecer a Dios para servir a Cristo por el resto de nuestras vidas. Es algo que solamente quienes lo hemos hecho, solamente quien hemos dado ese paso, y vamos a ver un poco más adelante con qué empieza, cuál es el primer paso a dar para pasar al otro lado, y algunas otras cosas que los inmigrantes, tomándolos como ejemplo, hacen cuando ellos deciden pasar al otro lado, tomándolo como una ilustración, qué es lo que espiritualmente debemos hacer para obedecer este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos pues al otro lado. Vale la pena a pesar de los riesgos y el esfuerzo. Solo así veremos milagros y viviremos sobrenaturalmente. Vamos al mandamiento número 83, que es: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, en Mateo capítulo 9, versículo 38, cuando Jesús recorría las ciudades y aldeas, predicando, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia, en el pueblo Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí es cuando nos hace esta petición: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Básicamente es un pedido de oración de Jesús a nosotros. Es la única petición que Jesús nos ha hecho. Cuando alguna persona que estimamos, cuando alguna persona que amamos nos pide una oración por su hijo, por su esposa, por su esposo, pues nos ponemos a orar y lo tomamos muy en serio. A veces hasta ayunamos porque pues, sabemos que es algo importante porque nos lo está pidiendo alguien a quien estimamos. Pues Jesús debería ser a quien más amamos. Jesús debe ser el centro de nuestra vida.
Y si es Jesús pidiéndonos esta petición de oración, entonces tenemos que tomarlo muy, muy en serio. Nos está diciendo aquí, apóyenme orando. Tengo una petición de oración. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración es la actividad más importante de la vida. Jesús vive para interceder por nosotros. De ahí la urgencia y la relevancia de este mandamiento. De allí lo importante pues, sí, cierto, sale. Mira, de allí la importancia, pues, de nos está diciendo aquí tomar muy en serio este mandato, esta petición que nos ha dado el Señor Jesucristo. Jesús nos manda que roguemos al Padre Celestial, que es el dueño de las almas, que envíe obreros a su mies. Es maravillosa la sincronía y la precisión de los mandamientos de Jesucristo. Después de mandar que entremos por la puerta estrecha, que nos guardemos de los falsos maestros, decidamos seguirlo hoy sin posponerlo. Eso está desde Mateo capítulo 7. Que profundicemos en nuestra relación con Dios cuando dice, boga mar adentro. Que hagamos las cosas a su manera y en su tiempo cuando dice, echen las redes en el mar. Y como nos explicaba pues Blanquita hace un rato, que pasemos al otro lado junto con él. Ahora nos hace una petición de oración. ¿Por qué? Bueno, el decidir obedecer, pasar al otro lado, como nos explicaba pues Blanquita, no significa que al siguiente día estaremos del otro lado. Eso lo saben los inmigrantes, como nos explicó también Blanquis. Deciden hacerlo y saben que les tomará meses o incluso años lograr su propósito, pero toda carrera, todo maratón, toda travesía comienza con una decisión y un primer paso. Tal vez el primer paso de alguien que ya decidió dejar su país para pasar al otro lado a una vida y futuro mejores, sea hacer una llamada, ¿no? Le habla a su primo, oye primo, ¿cómo estás? Y el primo le dice, pues aquí estoy, increíble, por fin salí de pobre, ya tengo casa, tengo trabajo, ya soy ciudadano, y le manda fotos y el otro se emociona y dice, oye, dime cómo voy, no, pues háblale a fulano o a sutano y tienes que juntarte, ya le dice cómo hacerlo. Quienes no tienen ningún pariente del otro lado, pues investigan, ¿no? Oye, tú no sabes cómo se cruza para el otro lado, porque digo, ideal es que es que si vamos a cruzar al otro lado, lo hagamos correctamente, ¿no? Pero normalmente cuando alguien quiere dejar su país y quiere abandonarlo todo, pues casi siempre se cruza y a la brava se mete, ¿no? Aquí, gracias a Dios que Cristo nos dice, pasemos al otro lado y no de mojados precisamente, ¿verdad? Sino por la vía correcta, por la vía que debe ser. O empieza a ahorrar dinero porque sabe que le va a costar dinero. Es increíble cómo alguien puede dejar su trabajo, sus amigos, su casa, sus bienes, todo. Y todo lo que tiene lo junta y lo ahorra para simplemente cruzar al otro lado e irse a otro país para tener una mejor vida. Es exactamente lo que el evangelio es. Tenemos que dejar todo, tenemos que abandonarlo todo, tenemos que invertirlo todo, porque del otro lado, y estamos hablando aquí de la voluntad de Dios, está lo mejor. Ese primer paso lo llevará a los siguientes, pero determinará todo el rumbo de su viaje, porque si ese primer paso no lo da bien, entonces todo lo que siga va a ir mal. Si contrata a alguien que es tramposo, que es embustero, pues lo va
a defraudar y simplemente lo va a dejar a la mitad del camino. Por eso nos dice Jesús aquí, ¿cuál es el primer paso que debemos dar una vez que hemos decidido pasar al otro lado? Y es ese primer paso, la oración de intercesión. La oración debe ser el inicio de una vida y un futuro mejor, sabiendo que implicarán esfuerzo y tribulaciones. La oración es el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro ministerio. De la oración depende el éxito o el fracaso en la vida. La oración fue el fundamento de la vida de Jesús, su prioridad, el secreto de su éxito, tanto de él como de Pedro, Pablo y todos los hombres de Dios que han dejado huella en este mundo y que han sido grandemente usados por Dios. El Espíritu Santo mandó por medio de Pablo a Timoteo. Los exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Notemos que Jesús no dijo, oren al Señor de la mies o pidan al Señor de la mies, sino rueguen. Jesús usa la misma palabra que el Espíritu Santo, rogar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, rogar es sinónimo de interceder, con la diferencia que es una petición específica por la salvación espiritual de las personas, para que sus ojos sean abiertos y conozcan a Jesús y se salven y pasen de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Por eso nos exhorta ante todo a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, poniendo la intercesión, las rogativas como prioridad en primer lugar. Ejemplo, cuando pedimos a Dios por la salvación de las personas, estamos haciendo rogativas. Cuando pedimos a Dios por sanidad, prosperidad, protección, fortaleza, provisión, estamos haciendo peticiones. Cuando hablamos, platicamos y adoramos a Dios, estamos haciendo oraciones. Y cuando agradecemos a Dios, estamos haciendo acciones de gracias. Ahí está la diferencia entre esas cuatro cosas. Jesús nos muestra que al rogar debemos pedir en específico que el Padre, el dueño de las almas, de la cosecha, envíe obreros a su mies, porque la única manera en que la gente puede ser salva es por medio de la locura de la predicación del evangelio. Es una locura. Dice la Escritura, todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? De ahí la urgencia de rogar al Padre que envíe obreros, porque allí inicia el proceso de la salvación, cuando un creyente decide pasar al otro lado y obedecer a Jesús, uniéndose a Jesús en su misión de salvar y conquistar al mundo. Roguemos pues al Señor de la mies, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envíe obreros a su mies y hagamos de esto la prioridad en nuestra vida. Vamos a la 84ª cosa que Jesús mandó guardar. No vayan por camino de gentiles. En Mateo 10:5, Jesús les empieza a dar instrucciones al enviarlos a predicar el evangelio. Es asombroso cómo, después de pedirle que rogaran al Padre, el Señor de la mies, que enviara obreros a su mies, son ellos precisamente a quienes envía de parte del Padre. El corazón del Padre Celestial arde de pasión y amor por las almas perdidas.
Cualquier cristiano que tome en serio la petición de Jesús y se ponga a rogar al Padre que envíe obreros a su mies, tendrá la maravillosa experiencia sobrenatural que tuvo el profeta Isaías. De una manera u otra, cuando tuvo la visión del trono de Dios como resultado de su intercesión y vio a Jesús, el Rey, el Señor de los ejércitos, adorado por serafines, y oyó al Padre que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dijo: anda. Cualquier cristiano que ponga la intercesión, las rogativas, como prioridad en su vida, tarde o temprano tendrá una visión, de alguna manera u otra, del corazón de Dios y del único ministerio que ha dado Dios a la iglesia. La reconciliación. Quien ruega al Padre que envíe obreros a su mies, será constreñido por el amor de Cristo y le será revelado que si Jesús murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivamos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Jesús que murió, resucitó por nosotros. Y sabrá con certeza absoluta que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, cuando nuestro corazón arda junto al corazón de Dios, necesitaremos saber qué hacer y cómo hacerlo al ser enviados a predicar el evangelio, que es el método de Dios para salvar a los pecadores. Así como alguien nos trajo la palabra y fuimos salvos al creer en invocar a Jesús. No vayan por camino de gentiles. Esta es la primera instrucción que Jesús da a sus discípulos al enviarlos a predicar el evangelio. ¿Y qué significa no vayan por camino de gentiles? El camino representa la forma, la manera, el modo, hacer las cosas. Camino de gentiles es el estilo de vida y la manera de actuar de los que no conocen a Dios. El camino por el cual vamos es muy importante. Proverbios nos advierte que no andemos por el camino de los pecadores. También nos advierte el Espíritu que no apartemos los mandamientos de Dios de nosotros, para andar por nuestro camino confiadamente y que nuestro pie no tropezará. Nos exhorta a que no entremos en el camino de los impíos, ni andemos en el camino de los malos, porque el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan, hace errar a los justos. Además, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, nos manda que no imitemos a los que no conocen a Dios, no vayamos según sus métodos, no vayamos según sus costumbres, no vayan por camino de gentiles. Significa pues que debemos servir a Dios a su manera y no mezclar el evangelio con las cosas, tradiciones o métodos del mundo, no recurrir a filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no usando de palabras lisonjeras ni encubriendo avaricia para alcanzar a los perdidos. No ser como tantos charlatanes mercaderes que predican para provecho personal, comerciando, negociando y traficando la palabra de Dios, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, haciendo todo como Jesús lo ha establecido. Les voy a contar algo que fue muy real en mi vida. Cuando yo tenía 12 años, mi mamá, pues lo que empezó a hacer es a orar, y eran horas que pasaba ella orando, leyendo. Cuando ella no sabía leer, ella aprendió leyendo con la Biblia.
y es una mujer muy entregada y a los 12 años ella empezó a evangelizar desde el primer día a la gente en la iglesia donde estábamos, pero Dios le había mostrado que tenía que evangelizar una zona que en ese tiempo era una de las más peligrosas cerca de Zaragoza y dividía lo que era la parte del estado que era Nesa, era Ejército de Oriente, la sección 1, 2 y 3, creo algo así, no recuerdo muy bien, era una niña, pero mi mamá nos llevó. Eran 2 horas diarias que íbamos con ellas, con ella, era mi hermana Betty, la mayor, mi hermana Ana, mi hermana Verónica y yo. Las 4 nos íbamos con ella. Y ella, en su manera de cómo Dios la guiaba, eran casas que son hasta ahorita, son de esas de Infonavit que está pegada una puerta a otra. Ella en pares nos ponía 2, tocábamos. Yo recuerdo que yo no sabía qué decía, me cohibía, yo no quería, yo siempre quería poner un pretexto para no ir, pero siempre nos llevaba ella todos los días durante meses, fue así. Hasta que fue la última casa de toda esa zona de Ejército de Oriente que evangelizamos. Yo recuerdo que veíamos milagros tras milagros y veía yo, lo recuerdo aún en mi niñez, recuerdo y ahora lo entiendo lo que yo vi, que yo veía cómo hombres se masturbaban enfrente de nosotras y no nos dejaba ver Dios eso y se arrodillaban, se humillaban, conocían a Cristo. Esos milagros yo los miraba, pero yo no miraba al hombre que estaba haciendo, pero sabía que era un pecado. Querían abusar de nosotras y Dios nos libraba. Querían aventarnos cosas y Dios nos libraba. Y era tan impresionante que sanaban enfermos. Era impresionante lo que pasaba en mi vida cuando yo tenía 12 años. Yo no tuve que ir a una escuela para que me enseñaran. Yo no tuve un maestro para que me enseñaran. Era Jesús a través de mi mamá que nos enseñaba a ir a tocar puerta por puerta y hablarles de Jesús a todas esas personas. Y saben lo más maravilloso de todo, es que cuando regresábamos de la escuela nos llevaba y luego regresábamos en la tarde, en la mañana y en la tarde íbamos a evangelizar. Eran como 3, 4 horas, casa por casa, casa por casa. Y fue tan impresionante esa experiencia tan maravillosa que yo tuve porque yo crecí viendo milagros, crecí viendo maravillas, crecí viendo lo que realmente Jesús había dicho, que íbamos a ver, íbamos a hacer cosas mayores. Y yo veía que no, Dios nos usaba a pesar de ser niñas. Yo no recuerdo qué les hablaba, pero era algo más grande en mí que hablaba en mí. Y lo único que yo recuerdo en ese momento fue algo que se me grabó, que una persona a mí me dijo, nos dijo a mi hermana y a mí, que como decíamos nosotros que era Jesús existía. Y algo muy grande en mi corazón me sacaba palabras de mí. Y recuerdo que en ese momento yo, una niña, yo le decía, usted dígame entonces cómo cree en el viento. Yo no lo creo porque no lo veo. Y él se quedó callado, mudo y se convirtió a Cristo. Era impresionante, pero algo tan maravilloso. Y yo no lo entendía hasta después que había pasado en mi vida, cuando yo tenía 12 años, exactamente ya terminando todas esas secciones, porque eran colonias grandes de Ejército de Oriente, se llamaba, recuerdo, casi terminando, como ahorita lo leímos y ahora lo entendí. Yo tuve una visión en la calle. Veníamos ya muy contentas, veníamos cansadas, veníamos en nuestro corazón con fuerzas, pero en nuestro cuerpo débiles. No sé si me lo lleguen a entender, pero eso era lo que sentíamos. Y recuerdo que caminando para ir al carro, para tomarlo, porque lo dejábamos estacionado para darnos cuenta en 2 horas cuánto íbamos a evangelizar,
Miren, en ese momento yo miré hacia los cielos y vi un libro. Era un libro gigante, pero gigante, que una mano grande lo abría y ¡paz! Caían sus hojas. Y eran muchas hojas, pero eran unas hojas que esto delgado, cuando nosotros tenemos de nuestros libros, eran gruesas. Era tan delgada cada hoja, tan sutil, ¿cómo les podía explicar? Tan suave como una tela, pero era un papel. En ese momento yo vi una pluma con una mano que escribía y escribía y escribía. Y ese libro ya se había abierto porque yo lo sabía antes de la fundación del mundo, pero yo veía cómo escribía y escribía. ¿Y saben qué? Ahí en ese momento Dios me mostraba que a cada persona que le estábamos hablando de Cristo ya estaba dispuesto, ya estaba decidido que iban a ser salvos, los que iban a ser salvos y los que no iban a ser salvos. Y saben, ahí estaba mi nombre. Yo lo vi. Yo vi mi nombre ahí de niña cuando yo tenía 12 años. Es la experiencia más maravillosa que pueda tener el ser humano, interceder por la gente y no ir pensando o por un que te pidan, que pidas permiso para que te dejen evangelizar. Si Dios ya lo dijo, ¿por qué tenemos que pedir? Y saben, fueron tantos milagros que el último que supimos es que mi mamá, sin saber, le habló de Cristo. Estaba guisando, cuando ya habíamos terminado de evangelizar toda esa zona, precisamente Dios la tocó y la agarró de su blusa y la llevó, la subió al carro y la llevó manejando mientras ella iba orando porque había dejado de guisar, porque mi madre fue y es una mujer ejemplar, que desde temprano ya tenía el desayuno, comida, ya tenía todo para que mi papá no le respingara, no le dijera que faltaba el que ella dejara sus quehaceres por Cristo. Nunca hubo un reproche de parte de mi papá por esta situación. Mi mamá era una mujer y es una mujer muy sabia. Y cuando ella empezó a manejar, exactamente la metió, se podría decir, en el mero corazón de esa zona de Ejército de Oriente. Y ella se bajó, tenía el mandil todavía, y allí empezó a orar: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Por qué me traes aquí? Venían unos jóvenes, ellos, eran varios, venían entre ellos como corriendo con angustia, y en eso mi mamá supo que eran ellos y se les acercó y les dijo que Jesús les amaba. Y en eso ellos empezaron a sacar el cuchillo, empezaron a sacar sus armas para matarla. Y ella les dijo, ¿saben qué? Hijos, si ustedes me matan, cada uno de mis miembros les va a decir que Jesús les ama. Les empezó a hablar de Jesús. Ellos cayeron arrodillados, se convirtieron a Cristo. Y en ese tiempo, precisamente esos jóvenes, era una banda que en 24 horas, que era en ese tiempo con Jacobo Zabludowski, eran las noticias, estaban buscando esa banda porque eran unas de los peores y venían llorando ahí, se convirtieron a Cristo y ahí confesaron sus pecados delante de mi mamá y llorando le dijeron: acabamos de violar a una jovencita, la descuartizamos y la dejamos colgada. Esos son los que Dios quiere que nosotros vayamos. A la gente perdida. No te equivoques, que no vayas con los gentiles, porque muchos piensan: ay, entonces no voy con los perdidos. No, entonces ¿a dónde vas a ir? Necesitas ir a los perdidos. Necesitamos levantarnos a rogar delante de Dios por la mies, porque miren, es mucha la mies y pocos son los escogidos. Amén, amén, así es. Una vida sobrenatural, una vida emocionante nos espera cuando cuando decidimos pasar al otro lado. La 85ª cosa que mandó
es no entren en ciudad de samaritanos. Esta es la segunda instrucción específica a los que son enviados y tiene que ver con el tiempo de Dios. En ciudad de samaritanos no entren, les dijo. Primero les dijo, no vayan por camino de gentiles, o sea, no hagan las cosas como las dicta el mundo, ni siquiera como la religión las dicta, ¿no? Porque a mí, pues luego me han dicho, oiga, hermano, ¿y usted cuándo tiene campaña de evangelismo o cuándo tiene reunión de evangelismo? Les digo, pues es que nosotros no tenemos campañas porque todo el tiempo estamos, ahora sí que hablando de Cristo, hablamos de Cristo en todas partes y hemos aprendido que quien decide a dónde se va, con quién se va y cómo se va, es el Señor Jesucristo y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está marcando pues el tiempo de Dios. No vayan por camino de gentiles, nos marca la forma de Dios, tiene que ser como Dios diga, donde Dios diga, y eso tiene que ver con el cuando Dios diga. Todo tiene su tiempo. El tiempo de los samaritanos no había llegado, era el tiempo de Israel, no de Samaria. En una ocasión se acercaron a Jesucristo los fariseos y los saduceos para probarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. ¿Se acuerdan? Jesús les reprochó. Ustedes ven el cielo y dicen va a llover o va a hacer calor, dice. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Y esto es importante porque vamos a terminar esta primera sección con el reino de los cielos. Si no aprendemos a ver el reino de los cielos, porque el reino de Dios se puede ver. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Si no aprendemos a ver el reino, vamos a estar a ciegas y no vamos a saber ni para dónde ir. Eso tiene que ver con esto, el tiempo, las señales de los tiempos. En el momento en que los envía, en ese tiempo, era el tiempo para los judíos, para Israel. Pero los judíos rechazaron el evangelio y aborrecieron a Jesús. Por eso Jesús le reprochó a Jerusalén con lágrimas que no había conocido el tiempo de su visitación y por eso iban a sufrir las consecuencias. Lloró y les dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron? Es terrible cuando llega el tiempo y la gente rechaza. Pero después del tiempo de Jerusalén, porque acuérdense qué es lo que les dijo el Señor antes de ascender al cielo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después llegó el tiempo de Samaria, varios años después, cuando Felipe les llevó el evangelio y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Después llegó el tiempo del eunuco etíope, luego el tiempo de Damasco, después el tiempo de Saulo de Tarso. Y el evangelio se fue extendiendo por toda Judea, Galilea y Samaria hasta llegar a Lida y a Jope, hasta alcanzar a los gentiles en Cesarea con Cornelio y su familia. Y como una onda expansiva, siguió esparciéndose por todo el imperio romano hasta llegar a todos los rincones del mundo, como aseguró el Espíritu Santo por medio de Pablo cuando dijo a los colosenses, el evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando yo leí por primera vez
esta palabra, el evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, yo pensé, dije, o está hablando Pablo por fe o no supo que el evangelio no llegó a América, que el evangelio se quedó en Europa y llegó a Asia y llegó a África, pero a América tardó 1500 años para llegar hasta que hasta que pues Colón descubrió América o Américo Vespucio, pues como quiera que sea, ¿no? Pero qué maravilla es cuando uno consulta, escudriña la historia, descubrir que en vida del apóstol Pablo, el evangelio sí llegó a México, sí llegó a América, a Norteamérica, a Centroamérica y a Suramérica. El evangelio llegó a todos los rincones del planeta Tierra en tiempos de Pablo. Yo les voy a poner mientras esté hablando Blanqui, yo les voy a poner un enlace a una carta que ha sido censurada. De hecho, les aconsejo que cuando se las ponga, la descarguen, porque yo la he subido varias veces y las veces que la subo, las veces que me la bloquean, que me cierran el canal, por eso es que ya no la subo. Ahorita se las voy a poner desde un sitio que no corre pues peligro, porque allí está la evidencia histórica de que el evangelio sí llegó a nuestro país, llegó a Guatemala, llegó a todos los rincones del mundo. Y nosotros estamos pues viviendo una historia que es mentira. Hace muchos años, que será como unos 15 años o más, yo fui a la Dirección General de Reclusorios y fui a hacer un trámite. Todavía estaban allá pues por otro rumbo, ¿no? Era en un cuarto piso y de pronto yo vi toda una oficina llena de muchos libros. Y otra oficina, y estaban ahora sí que como 3 cuartos, pero llenos de libros, había muchos libros y todos eran el mismo libro. Entonces, pues yo, pues curioso, entré y tomé uno que estaba ahí a la mano, porque estaban ahora sí que apilados y en cajas y sueltos y regados, ¿no? Y lo tomé y el título del libro era Escritos de Prisión. Y me vio alguien que me dijo, oiga, ¿puede cerrar esa puerta porque ahí no se puede entrar? Le dije, oiga, pero es que hay pues muchos libros de esos, ¿puedo tomar uno? Y volteó a ver para todos lados y me dijo, tómelo, pero guárdelo, porque ya los empezábamos a repartir en las cárceles, pero llegó una orden de gobernación de que se quemaran esos libros, porque pues parece ser que tienen ahí cosas que no les convienen que se sepan. Y yo dije, pues, ¿qué será? Eso levantó más mi curiosidad. Ese libro no se encuentra por ningún lado. Escritos de Prisión, lo editó la Secretaría de Gobernación y luego la misma Secretaría de Gobernación, esto fue en tiempos de Carlos Salinas, hace muchos años, fueron los que lo echaron para atrás y los incineraron todos. A mí me dio muchísima curiosidad y simplemente leí el primer capítulo. Eran cartas de presos, de hombres que habían estado presos, que habían escrito cartas desde dentro de la cárcel. Y la primera carta me mostró por qué es que habían censurado, por qué es que habían sacado de circulación ese libro. Y era debido a que es la carta de despedida de Fray Servando Teresa de Mier a los mexicanos, ¿sí? Yo se las voy a poner ahorita, ojalá le puedan hacer clic y lo descarguen y ya se quede allí en su CPU o en su celular, porque lo seguro es que ya no va a estar mañana. En esa carta, yo le animo que la lea, va a descubrir que el evangelio llegó a México. Va a descubrir el verdadero significado de México.
va a descubrir que el apóstol Tomás llegó a México y evangelizó a los indígenas, que el evangelio ya estaba en México cuando los españoles llegaron, que ya había Biblias en náhuatl completas, de Génesis a Apocalipsis, porque lo trajo Mateo, lo trajo Tomás. El punto es que el evangelio está destinado a llegar a todos los rincones del mundo cuando conocemos los tiempos. Hay tiempos de visitación, tenemos que reconocerlos. Miren, es el tiempo de México. Han habido muchas profecías desde hace varios años que en México habría un avivamiento sin precedentes, una revolución mundial, una explosión espiritual que comenzaría en las cárceles. Ha habido profecías más explícitas que han anunciado que las prisiones en México son el termómetro espiritual de la nación mexicana y que de las prisiones comenzaría una explosión espiritual que se extendería por toda la nación y luego a todo el mundo. Jesús no enseñó a los fariseos, ni a los soldados romanos, ni a los ricos. Jesús enseñó a 12 hombres que sí querían oír, que estaban dispuestos a obedecer, aun cuando no reunían ningún requisito, sino que a los ojos del mundo eran los menos aptos y los más ineptos para su labor. Enseñó a los que les había llegado el tiempo de escuchar. Por eso Pablo lo expresa de esta manera. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y voy a pasar lista, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando el grupo de discípulos creció a 70, los confrontó con la verdad y la imperante necesidad de dejar todo, porque si te vas a pasar al otro lado, si vas a ir a otro país, no te llevas una mudanza, ¿verdad? Es más, vendes todo e inviertes todo para pasar al otro lado. Incluso tenían que dejarse a ellos mismos y seguirlo solamente a él y confiar nada más en él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él y le volvieron a quedar otra vez 12. Pero eso no afectó en absoluto. 12 son más que suficientes si han decidido pasar al otro lado. En 1959 le preguntaron a Ralph Mahoney cómo había hecho para plantar 500 iglesias en América Central en 30 años. Y respondió que después de rotundos fracasos por 3 años, se metió con Dios en ayuno y oración para saber en qué estaba fallando. Y Dios le dijo claramente que no lo había enviado a evangelizar América Central, sino a discipular a otros para que ellos lo hicieran. Y le mostró 2 principios importantes. Primero, entrena a otros para el liderazgo. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Segundo, trabaja donde Dios está trabajando, donde ya les hubiera llegado el tiempo. ¿Cómo lo podemos saber? No debemos ir a los que no quieren oír, no a aquellos cuyo tiempo no ha llegado. Debemos ir a los que ya les llegó el tiempo, discipular a los que tienen hambre. ¿Cómo vamos a saber? Primero debemos ser discípulos y eso llegará solo. Ni abasto nos vamos a dar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Si tú le hablas a alguien de Cristo y no te quiere oír, háblale a otro y a otro. Y hasta que encuentres uno que sí quiera oír y que sí quiera aprender, concéntrate en ese, porque ese va a ser el primero de un avivamiento y así podemos nosotros discernirlo. Y si hay alguien que escucha y tiene hambre y deseos por encima de todos, son los presos. Por eso es que yo sé y estoy convencido que es el tiempo de México y es el tiempo de las cárceles. Vamos a la 86ª cosa que Jesús mandó guardar. Vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez establecido como no debe de ir ni a dónde deben de ir,
esto es, la manera en que deben conducirse y el tiempo de Dios como prioridades, ahora en la tercera instrucción establece los límites del llamado. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:6 nos lo dice. Debemos limitarnos a donde el Señor nos está enviando. Solo así tendremos éxito. ¿Sabes a dónde te ha llamado Dios? Tal vez sea con los niños. No pierdas el tiempo con los grandes. Limítate a lo que Dios te ha enviado para que lo que tienes que dar lo des de lleno a quienes tienes que darlo y no lo desparrames hacia otros. ¿Te ha llamado Dios a los enfermos? Limítate allí. Visita hospitales, sirve a los enfermos, gánalos para Cristo. ¿Te ha llamado Dios a los ancianos? Limítate allí. Visita asilos, sírvelos, gánalos para Cristo. ¿Te ha llamado Dios a los presos? Limítate allí, visita cárceles, sírvelos, gánalos para Cristo. ¿Te ha llamado Dios a los jóvenes, los adictos a las drogas, los adictos a las drogas, los alcohólicos, niños en la calle, mujeres, hermanos de la iglesia? Limítate a tu llamado. Hay un dicho popular muy cierto que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es muy cierto, quienes quieren hacerlo todo, terminan no haciendo nada. Quienes no tienen claro su llamado de parte de Dios o nunca hacen nada para la obra de Dios o empiezan muchos ministerios y no permanecen ni terminan ninguno. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso responde a la famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? Todos los seres humanos nacemos con un talento natural y con un llamado espiritual. Todos, sin excepción, todos. Miren, en la Biblia Pablo aseguró, y por medio del Espíritu Santo, que Dios nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre y nos ha llamado por su gracia. El llamamiento de Dios es irrevocable. El llamamiento no es algo que podamos ganar o hacer méritos para obtener, sino algo con lo que nacemos. El propósito específico de Dios para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, la razón de ser por la cual nacimos y existimos y respiramos en esta tierra. Nuestra tarea es descubrir los talentos, dones y llamado que Dios nos ha dado y desarrollar eso que hemos recibido. ¿Cómo se hace eso? Guardando los mandamientos de Jesús, siguiéndolos, obedeciéndolos, sirviéndolos, tal como los discípulos. Hasta este punto, cada uno de ellos no conocía su llamado en específico. Hasta esta hora, ellos tenían casi 2 años siguiendo a Jesús y sus labores eran servirlo a Él y realizar labores sencillas, pero sobre todo aprendieron de Jesús, creciendo en su gracia y su conocimiento. Notemos que este mandamiento, que tiene que ver con el llamado específico, viene después de que hemos decidido pasar al otro lado con Jesús. Ya que estamos viniendo a Él, viendo con los ojos de la fe, siguiéndole, alzando los ojos, mirando los campos, arrepintiéndonos, creyendo en el Evangelio y viniendo en pos de Él, y entonces Jesús
cumple su promesa de hacernos pescadores de hombres, de convertirnos en aquello para lo cual Él nos creó y nos puso en la tierra. La vida de Pablo es un modelo. Su primera oración fue, ¿quién eres, Señor? Su segunda petición fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de allí podemos ver su trayectoria. Estuvo con los discípulos en Damasco, fue al desierto, 3 años después subió a Jerusalén para ver a Pedro. Luego pasó entre 6 y 8 años en Tarso, trabajando, hasta que Bernabé fue por él y lo llevó a Antioquía y enseñó a los gentiles junto con él. Entonces el Espíritu Santo lo llamó y lo envió a los gentiles y 3 años después regresó a Jerusalén con los apóstoles. Es sobre la marcha que descubrimos nuestro llamado y todo empieza orando correctamente, pidiéndole a Dios que se revele a nuestras vidas para que podamos conocerlo, pidiéndole nos diga que Él es lo que Él quiere que hagamos, intercediendo al Padre para que envíe obreros a su mies. De ahí que la oración es esencial y fundamental. Incluyamos estas 3 peticiones en nuestras oraciones cada día. Por ejemplo, cuando yo empecé a orar y oraba y le pedía a Dios, tú dame, Señor Jesús, guíame a dónde tengo que ir, a dónde quieres que yo te sirva. Yo le pedía, y miren, 2 años tuvieron que pasar, pero yo pedía todos los días a Dios. Yo en mi ignorancia, me metí a un seminario de 3 años, pero bueno, para que me enseñaran me enseñaran sobre Jesús, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta que Dios me había, ahora sí que metido en esa escuela bíblica para yo conocer a Jaime, si no, yo no lo hubiera conocido. Y estando ahí, yo, pues todos los días una clase como una escuela normal y a los últimos meses antes de que yo terminara, Jaime se aparece ahí, ¿no? Y nos da clases a todos. Y él dice, el examen va a ser ir a la cárcel. Miren, créanme lo que desde ese momento yo dije, wow, las cárceles. Qué emocionante, pues mi mundo era color de rosa, ¿no? Yo no sabía que ni siquiera, sabía que existen cárceles, pero sabía como si fueran muy lejanas a mí, ¿no? Pero yo no sabía y yo empecé a orar con un boletín que no sabía que era de Alberto, pero yo oraba con ese boletín porque yo le pedía a Dios por qué más orar. Y cuando anuncian ese boletín de oración que tenían, yo fui afuera en las mesas que tenían y tomé mi boletín y empecé a orar por niños de la calle. Mi panorama se ampliaba más, ¿no? Pero Dios me llevó a las cárceles y yo comprendí que cuando yo llegué a ese lugar, yo tenía que orar por cada una de ellas. Y Dios ahí me mostró que el estar ahí era donde Él quería que yo estuviera, porque me metí en todos los lados. Me metí hasta de cantante, que ni la voz me salió, ¿verdad? Me metí de flautista, me metí de Boy Scout, me metí de misiones, me metí con los bebés, me metí con los niños. Hagan de cuenta como la película esta, Al Diablo con el Diablo, salía corriendo. Yo decía, esto no es para mí, no es para mí, no es para mí, no, yo decía, es que esto no me llena. Pero cuando entro y me dicen, ahora es el examen y tienen que ir a la cárcel, pero solamente hombres, a mí me molestó. Y yo fui la única que me levanté porque a nadie, pues yo creo que le importó, ¿verdad? Y me levanté y le dije, discúlpeme, señor Jaime, pero usted dijo que íbamos a ir todos y ahora sale con hombres, yo no sé cómo le haga, pero usted me lleva. Así le dije. Y él dijo, ok, perfecto. Entonces me enlazó con una persona
y me llevó, y como decía hace que 15 días Bertita Fierro, ¿verdad? Me llevó con las inimputables. Ahí directo fui a dar con las inimputables, ¿no? Cuando yo llego, imagínense, de verdad, no es por nada, pero una chica fresa, ¿verdad? No estaba acostumbrada y llego así como que con mi pastel fino, ¿no? Así muy, muy light, ¿no? O sea, como que, wow, vengo a este lugar nada más a conocer y ahí nos vemos. Yo, ese era mi plan. Y llego con un equipo de amigas y llego a la cárcel y cuando las veo, no, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí. Esto jamás vuelvo a venir. Nada más yo pensaba, les voy a dar el avión. Se me acercaban, se me acercaban y se me acercaban, me abrazaban, piojosas, llenas de pipí, con excremento en sus piernas. No, 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 no saben, con su baba. No, era una cosa que yo dije, estoy peor que una película de terror. Yo dije, ahí nos vemos, ¿por qué me vine? Y cuando salgo, dije, esta es la última vez que yo entro, ya ahí nos vemos, no soy de aquí. Pero Dios cada 8 días me insistió en ir y en ir y en ir hasta que me quedé ahí. Miren, debemos de ir a las ovejas perdidas. ¿Qué significa? Exactamente a donde Dios quiere que tú quieres que estés. Ahí es donde quiere Dios, porque ahí es donde vas a tener fruto. Ahí es donde vas a tener las obras que Dios ha puesto en tu vida para que traigan fruto. No obras muertas, obras que traigan fruto al 100%. Entonces, que nuestras peticiones estén incluidas, en nuestras oraciones. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué significa revélate a mí? Segundo, ¿qué quieres que yo haga? Revélame mi llamado. Y tercero, envía obreros a tu mies, intercediendo por el mundo. Y créanmelo que lo único que yo, cuando entré con las inimputables, me embaracé, tuve a mi bebé y desde ahí hasta el día de hoy no he podido ir. Pero ahora lo entiendo que no era tanto el que yo estuviera dentro, sino intercediendo por cada uno de los presos. Y este es mi llamado. Miren, nos han dicho, hace unos años, un amigo nuestro que, pues bueno, ya se fue con el Señor, le dijo a Alberto, ¿sabes qué, Alberto? Hay una iglesia en la colonia Roma, creo, por ahí, de esas iglesias lujosas, que pues el pastor cayó en adulterio y pues necesitan a un pastor y pues no tienen a nadie, no saben de nadie. Y yo me acordé de ti y pues la verdad dijimos, pues, déjame hablar con él. Y le dijo, de verdad, en ese tiempo, ¿era cuánto? ¿30,000? Eran como Al mes 32,000. al mes, en ese 8,000 tiempo, todavía la gasolina no subía. por domingo. O sea, por domingo era 8,000 pesos. 8,000, que al mes era 30 y tantos. En ese momento, cuando yo estaba escuchando, mi mente empezó a pensar, híjole, ¿qué haría tanto con esto, con esto, con esto? Como que empecé, ¿no? Pero hagan de cuenta que Alberto lo escuchó y le dijo, mira, muchas gracias, pero no puedo. No, pero es que mira, no, tienes que dejar las cárceles, que esto es de Dios. Y le dijo, no puedo. No puedo, perdóname, me da pena. Si es por dinero, te doblamos el dinero, o sea, el doble. Y Alberto dijo, no, muchas gracias. Y no lo permitió. ¿Saben por qué? Porque algo que debemos de tener claro es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que significa estate consciente donde Dios te quiere, porque es muy espiritual, pero Dios no te quiere en un lugar donde Él nunca te ha llamado. Estemos donde Él quiere que estemos para conocer al Señor, para saber qué es lo que quiere y para que empecemos a enviar obreros a su mies. Antes de pasar al último mandamiento que vamos a ver hoy, quisiera recalcar esto con esta anécdota mía.
hace, no lo sé, como unos 16 años, 15 años, 16 años, tuve la dicha de conocer a Héctor Márquez, alias el Inglés, apodado el Inglés. Su testimonio está en nuestra página, y él fue uno de los principales que Dios utilizó en el avivamiento en una cárcel que se conoce como Olmos, es la ciudad de Olmos, Argentina, en donde pasó un avivamiento sin precedentes en ese tiempo. Les estoy hablando de los años 70, y él fue grandemente usado por Dios allí. Él tenía cadena perpetua y hubo un indulto presidencial y salió libre, y me entusiasmó mucho lo que pues nos contó, ¿no? Estábamos pues comiendo y nos dijo, es que la oración es lo más importante, dijo, porque yo estaba recalcando eso. Fue en un mini congreso que hubo, compartí yo, después pues compartió él, y cuando ya era la hora pues para comer, estábamos allí en la sobremesa, ¿no? Y él contó esto impresionante. Él dice que ellos tuvieron ahora sí que una visitación de Dios. Él se convirtió a Cristo, creyó. Él era un mafioso terrible, era un delincuente desde niño, pero él tuvo un encuentro real con Cristo, y toda su banda que tenía adentro, que extorsionaban adentro de la cárcel, que robaban, los convirtió a Cristo, y no tenían nadie que los guiara, no había nadie que les dijera qué hacer, y se pusieron a leer los evangelios. Bendito sea Dios que fue eso. Y descubrieron que pues Jesús oraba todos los días, y oraba todo el tiempo, y oraba mucho. Entonces después encontraron lo que dice allí en Timoteo: exhorto ante todo a que sea, y dijeron, aquí está la voluntad de Dios por encima de todo es orar. Entonces se pusieron a hacer una oración de 24 horas continua. Ellos eran 6. Entonces, uno oraba 1 hora, luego otro otra hora, y así, y a la 7ª hora el que le había tocado en 1 hora, y así estaban las 24 horas orando. De pronto, pues empezaron a pedir necesidades, peticiones de oración, y se empezaron a unir más. Llegó el punto en que ya eran más de 20, y cada uno oraba 1 hora. Tenían un rincón allí que la autoridad misma les dio, y ahí tenían el cuaderno donde iban anotando las peticiones, porque no sabían qué hacer. Entonces dijeron, pues en lo que Dios nos dice qué hacer, pues vamos a orar. Y se pusieron a orar, y le daban vueltas a ese cuaderno ya tenían como 1500 peticiones, cada 4 o 5 horas, y repetían. Entonces pidieron, cuando existía, una guía blanca, una guía telefónica de Buenos Aires. Son unas guías así gruesotas. Escúchenme, empezaron a orar por cada nombre, pidiéndole a Dios, salva a este. Dice que cuando esa guía llegó, ya les duraba la oración como unas 12 horas. Luego pidieron un atlas del mundo, sacaron enciclopedias, y empezaron a orar por cada país, por cada ciudad, por cada municipio. Bueno, empezaron a orar, y eso desató una revolución increíble, increíble. Él dice que la primera vez que él oyó cárceles en México fue allí, y que desde allá adentro Dios le dijo, tú te vas a ir a México, a las cárceles, a servir. Él sirve en las cárceles en el estado de México, viaja por todo el mundo, un gran siervo de Dios, y le dijo, porque de allí yo voy a enviar la luz a todo el mundo. Y él se vino para acá, por eso es que estaba aquí. Esto fue hace 17, 18 años. ¿Por qué les cuento esto?
Porque puede ser que tú digas, oye, pero es que yo no sé ni para dónde hacerme. Ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar. Y en ese proceso vas a descubrir tu llamado. Terminamos pues con el 87º mandamiento. Esta es la primera de 4 secciones que tienen que ver con los mandamientos misioneros. Vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 10:7, Jesús les manda entonces, y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos o reino de Dios son sinónimos. Reino de los cielos es igualito al reino de Dios, no hay diferencia, ¿sí? El reino de los cielos debe ser el arranque inicial al ser enviados. Debemos predicar acerca del reino de los cielos. Ese debe ser nuestro tema. Todo lo que hablemos debe girar en torno al rey del reino de Dios, en torno a Jesús. El reino de los cielos, el reino de Dios llegó al mundo. Se acercó a los hombres por medio de Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, porque todos los judíos estaban esperando el reino de Dios. Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Jesús es el rey, su reino ya estaba aquí. Jesús vino a lo suyo, a establecer el reino de Dios en la tierra, y desde entonces está aquí en la tierra. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¡Qué impresionante! ¿Sabías que si el plan de Dios es que seamos como Jesús, tú y yo nacimos para esto y para esto hemos venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para anunciar el reino de Dios? A mí no me preocupa, cuando yo le hablo de Cristo a alguien y no me hace caso, pues yo sé que o no es su tiempo o no es de la verdad. Y yo como ni sé si es de la verdad o no, pues yo me voy con el que sigue y con el que sigue. En las cárceles hemos hecho esto en todas partes. Vamos celda por celda, dormitorio por dormitorio, vamos ahora sí que picando piedra, y si no nos hacen caso aquí, vamos acá, y así vamos y vamos y vamos y vamos hasta que hay uno que nos oye. Y con ese es más que suficiente para empezar un avivamiento espiritual. Con uno es más que suficiente, porque quien trae las almas, quien atrae la gente a Jesús, no es nuestra predicación, no es nuestra elocuencia, no son nuestros métodos, no son nuestros programas o nuestras ideas, es el Padre. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. También dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, sino aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Entonces, el negocio más efectivo y más seguro en el planeta Tierra es la obra misionera, porque no importa si de pronto les hablas a todos y nadie te hace caso. Me pasó a mí en el Cerezo de San Miguel Puebla, en la sección de mujeres. Dios me dijo, ve ahí la sección de mujeres. Fui, nadie quiso ir, la líder de allí que movía todo, les prohibía a todas ir, y durante cerca de 2 meses, yo fui cada viernes, 2 horas allí, a sentarme solo y a hablar, pues predicarme, pues a yo hablar ahí haciendo como que había gente, porque era un patio. Obviamente, como era una sección de mujeres, pues las mujeres tenían que salir a otra área y nadie venía porque pues amenazadas no las dejaban ir, pero pues yo obedecí a Dios y fui, y qué impresionante, porque esa líder, María Luisa, que ya está en los brazos de Cristo,
se convirtió, Dios se le manifestó de una forma impresionante. Y esa es de las pocas cárceles en que el 100% de los internos se han convertido a Cristo. Y bueno, miren, esa mujer iba a estar allí 80 años presa. Salió libre por un indulto gubernamental, más que otra cosa porque les echó a perder el negocio. Ella impidió, bueno, no tanto que impidiera, como ya ninguna consumía alcohol, ni cigarro, ni droga, ni sexo, ni nada, pues dejó de ser negocio. Cuando la autoridad se dio cuenta que por una sola mujer pues ya no habían ventas, pues ¿qué es lo que hicieron? La sacaron libre, ¿no? Mejor para que no fuera a infectar otras cárceles, pero qué error, porque Dios la usó poderosamente en muchísimas cárceles. Miren, uno es suficiente y tú puedes ser ese uno, pero otra vez volvemos a lo mismo, la oración. Ok, entonces estamos aquí, pues esta es la cuarta instrucción que nos está dando el Señor, ya que nos ha dicho cómo no ir, que nos ha dicho dónde no ir y que nos ha dicho el límite, que nos limitemos a donde Dios, ahora dice, lo que vas a predicar es el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos presenta el reino de Dios en 3 dimensiones o etapas. Primero, el reino de Dios espiritual, que Jesús establece en el corazón de todos los que creemos en su nombre y lo recibimos. El propósito de esa dimensión espiritual es que podamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que seamos trasladados de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo Jesús y crezcamos espiritualmente y nuestras vidas sean gobernadas, regidas, dirigidas por Jesús por medio del Espíritu Santo, que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros, que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Jesús. Segundo, el reino de Dios terrenal. Ese reino será establecido en la tierra en la segunda venida de Cristo y durará 1000 años y será la culminación del plan que Dios tuvo desde el principio, tal y como originalmente lo diseñó Dios, pero que fue arruinado por la desobediencia de Adán. Tercero, el reino de Dios eterno. Después del milenio, se establecerá el gran trono blanco y serán juzgados todos los seres humanos que rechazaron el evangelio del reino de Dios y lanzados al lago de fuego eterno que arde con fuego y azufre. Los cielos y la tierra que conocemos ahora serán deshechos, desaparecerán. Y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo para que sea nuestra morada con Dios por toda la eternidad. Es de suprema importancia conocer, pues, el reino de los cielos para poder predicar correctamente. Sin embargo, la inmensa mayoría de cristianos no saben cómo responder a las siguientes preguntas acerca del reino de los cielos o reino de Dios, o sus respuestas son erróneas. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo se entra en el reino? ¿Cuáles son sus estatutos, leyes y requerimientos? ¿Qué beneficios y privilegios tienen sus ciudadanos? ¿Qué responsabilidades y obligaciones? ¿Cuántas parábolas enseñó Jesús para que pudiésemos entender el reino de los cielos? La mayoría no sabe ni la respuesta a 2 o 3 de estas. Y algunos tienen unas ideas muy locas. La frase reino de los cielos aparece 32 veces solo en Mateo y reino de Dios aparece 69 veces en todo el Nuevo Testamento. 101 referencias hay al reino de los cielos, al reino de Dios. Miren, basta con no distraernos y leer correctamente la escritura para poder dar respuesta a cada pregunta anterior. Y uno de los principales trabajos del diablo es distraernos y meternos un montón de charlatanerías, de fábulas, o meternos allí al tabernáculo y andar enseñando sobre el arca de Noé y un montón de otras cosas, pero no sobre Jesús. Aquí están las
respuestas, pero tiene que escudriñarlas y le tienen que ser reveladas. El reino de Dios es Jesús viviendo en nosotros para ser hechos conforme a su semejanza, reflejando su carácter y haciendo sus obras. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No consiste en palabras, sino en poder. Es visible a los de limpio corazón, pero invisible a los ojos de la carne. Se puede ver a través de nuestros hechos a semejanza del Hijo de Dios. Está dentro de nosotros, en nuestros corazones. El que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino. Se entra al reino al ser engendrados por Dios cuando creemos en Jesús y lo recibimos, así como sus estatutos, leyes y requerimientos, así como los beneficios, privilegios, responsabilidades y obligaciones están descritos en la doctrina de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y resumidos en Mateo 5, 6 y 7 y Lucas capítulo 6. Jesús compartió 50 parábolas acerca del reino. Por eso es imprescindible leer y conocer los evangelios para poder predicar correctamente. Termino pues con esto. ¿Has perdido el rumbo o de pronto dices, no estoy seguro si lo que estoy haciendo es lo que debo hacer? A todos nos ha llegado eso, ¿eh? Yo ya llevo casi 40 años en esto y 2 o 3 veces en el transcurso de mi vida he hecho un alto y he vuelto a confirmar y reconfirmar. Pablo lo hizo. Pablo de pronto dijo, ¿no será que estoy corriendo en vano? Y 14 años después fue a rectificar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Profundizar la oración y los evangelios. Porque ahí es cuando uno se da cuenta, caray, Jesús nunca hizo esto, Jesús nunca enseñó esto, ¿yo por qué lo estoy haciendo? Jesús no actuó de esta forma, ¿yo por qué estoy haciendo esto o lo otro? Y ¿saben? Eso nos da una certeza y una seguridad que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque es lo que Dios nos ha pedido, porque es la perfecta voluntad de Dios y porque es para lo que nacimos. Y entonces vamos a vivir la vida en abundancia. Oremos. Padre, te damos tantas gracias, bendito Señor. Gracias por ser tan misericordioso, Señor. Gracias porque ni siquiera necesitamos de este curso, ni de ningún otro curso, ni de ningún ministerio, ni líder, ni nada, ni nadie. Tu Espíritu Santo es suficiente. Pero qué bendición que podamos recordarnos a nosotros mismos. Y esto lo digo por mí, por Blanquita principalmente, que tú eres y debes ser la razón de todo lo que hacemos y que debemos revisar periódicamente, que no nos salgamos ni a diestra ni a siniestra, que no perdamos el rumbo, que hagamos única y exclusivamente lo que tú nos pides que hagamos. Y que lo hagamos con todo el corazón y con toda el alma, Padre, que podamos atesorar estos mandamientos, aquellos que ya estamos yendo, aquellos que tú nos has dado el privilegio de ya estar sirviéndote en las cárceles, en los hospitales, con los niños de la calle, con las iglesias en casas, con los alcohólicos, que revisemos de estar guardando estos mandamientos misioneros, que revisemos nuestros métodos, que revisemos el tiempo, que hagamos las cosas a tu manera y no a la nuestra, bendito Señor, para que entonces tu reino se extienda, Señor, y podamos ser instrumentos tuyos para que el evangelio llegue hasta el último rincón del planeta Tierra, porque esa ha sido tu intención. Tú nunca dijiste, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo y tómense 2000 años para llegar. No, cada generación debe hacer llegar el evangelio a toda su generación. Nosotros no podremos llegar a aquellos que nazcan dentro de 20 años. No tendremos ni siquiera la edad para hacerlo. ¿Quién va a ganar a esa generación? Su generación. Esta generación es la que nos toca. Y si hacemos lo que tú nos mandas,
el evangelio llegará y se cumplirá el propósito en esta generación y que cada generación cumpla con lo mismo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendito seas. Amén. Muchas gracias. La paz de Dios con todos ustedes y nos vemos en la tarde, a las 6 de la tarde en la reunión de los líderes. Bendiciones.